Pedro Rivera Jr. también trabajaba en una parte donde hacían tornillos y cosas de seguridad de los aviones. Llegó un corte de personal y le tocó a mi hijo Pedro Rivera Jr. Entonces durante unas semanas, unos días, una semana, no recuerdo cuánto, miraba yo a Rosamelia que salía muy temprano. Dice, voy acá a la casa de Pedro, de mi nuera. Voy a ir porque pues le llevo comida. No, es que lo recortaron del trabajo y no tienen qué comer. Entonces ella le llevaba comida a mi hijo. Me llamó Pedro un día y me dice, papá, ya encontré trabajo. Le dije, ¿en dónde encontraste trabajo, hijo? Dice, voy a trabajar de policía. Hice la aplicación para trabajar de agente de policía. Y le dije, no, tú no puedes trabajar en eso, mijo. Le digo, porque o vas a golpear o te va a golpear un paisano, un mexicano. Es muy peligrosa esa carrera porque no sabes cuándo te van a tirar un balazo o cuándo va a pasar algo fuerte. Te voy a dar la oportunidad y el derecho de que de la compañía que tengo, tú hagas los CDs, tú hagas los discos compactos. Entonces, cuando descubría yo un artista o salía un artista nuevo, sacaba el cassette a la venta y le entregaba a él las transparencias, o sea, las fotografías, y le entregaba la lista de canciones, y le entregaba el máster, y ya él hacía los CDs. Entonces, en aquel tiempo, a mi hijo le fue muy bien, porque era cuando recién estaba entrando el CD. Estamos aquí en el Rincón de los Recuerdos, mi gente bonita, una vez más, su amigo Pedro Rivera, aquí en el podcast de Los Famosos. Aquí nos encontramos con un disco muy viejito de una que conocen ustedes que se llama Yolandita Pérez, la Potranquita de Zacatecas. Esta era Yolandita Pérez, la Potranquita de Zacatecas. Y viene bajo el sello de Kimos Music. Kimos Music es el sello que hizo mi hijo Pedro Rivera Jr. Él hizo este sello después de que ya le di la oportunidad de hacer todos los discos compactos de cintas Acuario, por la razón. Les voy a contar una anécdota muy bonita de mi hijo. Gustavo trabajaba en una parte donde hacían partes de avión. Y Pedro Rivera Jr. también trabajaba en una parte donde hacían tornillos y cosas de seguridad de los aviones. Entonces llegó un corte de personal y le tocó a mi hijo Pedro Rivera Jr. Entonces durante unas semanas, unos días, una semana, no recuerdo cuánto, miraba yo a Rosamelia que salía muy temprano y siempre llevaba una bolsa. Hasta que un día me levanté temprano y la esperé en la puerta y le dije, ¿a dónde vas? Dice, voy acá a la casa de mi nuera Ramona y de Pedro Rivera Jr. Voy a ir porque pues le llevo comida. ¿Y por qué le llevas comida? No, es que lo recortaron del trabajo y no tienen qué comer. Entonces ella le llevaba comida a mi hijo, a su casa, para los niños y para la nuera y para él. Entonces ya me llamó Pedro un día y me dice, papá, ya encontré trabajo. Y le dije, ¿en dónde encontraste trabajo, hijo? Dice, voy a trabajar de policía. Hice la aplicación para trabajar de agente de policía. Y le dije, no, tú no puedes trabajar en eso, mijo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque o vas a golpear o te va a golpear un paisano, un mexicano. Es muy peligrosa esa carrera porque no sabes cuándo te van a tirar un balazo o cuándo va a pasar algo fuerte. Entonces ya le dije, mejor te voy a dar la oportunidad y el derecho de que de la compañía que tengo, tú hagas los CDs, tú hagas los discos compactos y yo voy a hacer los cassettes. Entonces, cuando descubría yo un artista o salía un artista nuevo, hacía el lado A y el lado B del cassette, sacaba el cassette a la venta y le entregaba a él las transparencias, o sea, las fotografías, y le entregaba la lista de canciones, y le entregaba el máster, y ya él hacía los CDs.
Entonces, en aquel tiempo, a mi hijo le fue muy bien, porque era cuando recién estaba entrando el CD. Entonces ya le fue yendo bien, gracias a Dios, poco a poquito. Y compró él un edificio que primero compré yo, el 430 Market, aquí en Long Beach, en la oficina del 430 Market Street. Y luego enfrente le consiguió Jenny otro edificio del 431 de la Market Street. La parte donde está el edificio que tengo yo son 5,000 pies y la parte donde está el edificio donde está mi hijo Pedro son 10,000 pies de terreno. Así es de que es mucho más grande. Es mucho más grande el lugar de Pedro que el mío. Y es un edificio muy grande. Entonces Lupillo, cuando empezó a trabajar también, pues de repente trabajó conmigo y ya después le rentó una parte del edificio a Pedro para poner máquinas de hacer cassettes, porque también Lupillo tenía su fábrica de hacer cassettes, los cassettes originales. Entonces le fue yendo bien ahí poco a poquito a mi hijo y hizo su marca que se llama Kimos. Kimos Music. No sé qué es lo que quiere decir Kimos, o no sé, familia, o no sé qué es lo que quiere decir Kimos. Y hizo su sello de Kimos Music. Aquí está el sello. Kimos Music. Es por eso de que los artistas de Cintas Acuario aparecen en Kimos, en Ayana, en Kimos y en Cintas Acuario Publish. Entonces, la potranquita de Zacatecas, Yolanda Pérez, una niña muy afinada que cantaba muy bien, canta muy bien, yo me imagino. Entonces ya ella se hizo muy famosa en una colaboración que tuvo con Don Cheto, de La Qué Buena. El corrido del farallón, quiero ver tus ojos a millón. Mataron a la paloma, a partir de hoy, el barco traidor, los hermanos Martínez, ya lo sabía, cortinas blancas, ingratos ojos míos, porque corrido del farallón. Ahí está Yolanda Pérez, una artista muy importante, sobresaliente, que la descubrí casi al mismo tiempo que descubrí a Rogelio Martínez. Esta es la potranquita de Zacatecas, Yolanda Pérez. Así es de que ahí está una anécdota de por qué Pedro Rivera no fue policía, que ya estaba aceptada la aplicación de él, y no lo permití que fuera él un oficial de policía por la razón de que iba a tener muchísimo peligro y nunca se sabe de dónde viene un maleante y les da un golpe a los policías, porque de repente vas y de repente es por eso que los policías son tan precavidos, que cuando paran a alguien se tienen que ir acercando poco a poquito y siempre con la mano en el arma. Entonces uno se alarma y uno dice, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Si yo no soy una persona de peligro. Es que los policías no saben las intenciones de la persona que está esperando al oficial en el carro. Y de repente pues se enoja uno y se siente mal y uno critica por la forma en que lo tratan, pero no es la forma en que lo tratan. Es como deben de ser ellos, por la razón de que muchos tienen que tomar la precaución porque de repente sacan un arma y los balacean a los propios policías ahí precisamente. En México es mucho más peligroso porque de repente se junta mucho el tráfico y va uno detrás de alguien y la persona de adelante no lleva ningún apuro, no se apura, no va corriendo como loco, el otro viene desesperado y de repente llegan a una parada, a un stop, a un alto, y se para el que va adelante. Entonces llega el que va atrás a maltratar al que está adelante. Cuando menos piensa, el otro tiene un arma que en abajo y le pega el balazo para arriba. Así es de que es muy peligroso usar la violencia, usar la soberbia, que vas enojado y que no permites que alguien vaya más despacio.
Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el freeway es así. La línea de la izquierda, la pegada al centro, esa es la línea más rápida, que la puedes usar para emergencias, la puedes usar, aunque te den ticket, la puedes usar para ir recio. La segunda es más o menos para lo mismo, pero la primera es para el carpool y para ir recio si vas en una emergencia. No importa que te den un ticket. La segunda es más o menos para lo mismo. La tercera, que viene siendo la segunda de la cuarta para acá, es para los camiones de mucho peso, de 16 llantas y todo eso. Y la número 4, pues es para ir a la velocidad que te dice el freeway, a 55 por hora. Y si vas a 45 por hora, también el oficial te puede parar y darte un ticket porque vas deteniendo el tráfico. Y ahí sí, si vas rápido, ahí te pueden parar y darte una infracción. Así es de que, y en México, pues la soberbia es el límite de lo que debes de hacer. Y así sucede muchas veces, y no porque los policías sean groseros con uno o que le falten el respeto a uno, no le falta el respeto a uno porque son las consecuencias que han tenido en casos anteriores. Así que mi gente bonita, ¿cuántos minutos van? Van 12 minutos. 12. Ah, bueno, pues entonces ahí lo dejamos con eso para que se den cuenta, mi gente bonita, quién era la potraquita de Zacatecas, Yolanda Pérez, una artista de cintas acuario, de que fue descubierta más o menos a la misma edad cuando descubrí a Graciela Beltrán. Nos vemos en un minuto.